Es un honor preguntar la primera vez que me hacen huésped ilustre de una ciudad. Así que estoy muy emocionado. Así que no sé qué dirá más que eso. Y la verdad que con mucha satisfacción de estar acá, y agradezco también al equipo de Proinversión, a Javier Viescas, por haber organizado la primera de una serie de giras que vamos a hacer en el país para promocionar las bondades de la inversión privada y respondiendo a un claro mandato del presidente de la República, no solamente ir a las grandes capitales del mundo a mostrar nuestro país, sino empezar por casa. Y qué mejor que empezar por Trujillo, por la región de la Libertad, en estas giras que vamos a realizar a nivel nacional. Así que una vez más, bienvenidos, muchas gracias a todos por participar en este importante evento y una vez más, mi agradecimiento por el reconocimiento al gobierno de la región de la Libertad. Para iniciar la jornada tenemos 2 días bastante intensos que vamos a hablar un poco de todo. Quisiera darles un marco más global de cómo vamos como país, cuáles son los desafíos que tenemos y en todo esto también dar alguna visión acerca de la importancia de esta región, que es la tercera en importancia en nuestro país, donde uno siente un gran dinamismo y importancia. Empezar contándoles lo que ustedes ya saben acerca de nuestro país. Nuestro país ciertamente tiene un desempeño muy notable en los últimos años, la última década. Nos hemos situado en un club de países de élite que ha logrado crecer sostenidamente. Y el gran reto, como frecuentemente comento, es lograr mantener este dinamismo, este crecimiento económico que tiene como base la inversión, evidentemente. ¿Cuáles han sido los aspectos centrales? Y esto no es una lista exhaustiva de explicaciones que sustentan el hecho que el Perú sea una de las economías más dinámicas del mundo, aún en un mundo complicado, como veremos más adelante, y con la tasa más baja de inflación. Hay otros componentes adicionales, pero acá quisiera destacar 4. Uno es el mantenimiento de políticas macroeconómicas prudentes y sanas. Esto es muy importante y pese a que ha habido cambios de gobiernos con distintos matices, se han mantenido los fundamentos sólidos de nuestra macroeconomía. Un segundo aspecto y capaz el principal reto hacia adelante sea de que hemos logrado mantener ritmos de crecimiento de la productividad de manera sostenida en la última década. Más del 50% del crecimiento del Perú se explica por eso. Pero todavía tenemos una gran brecha de productividad cuando nos comparamos con las economías más ricas del mundo. Por lo tanto, este es el reto principal, si uno tiene que escoger uno, la productividad, porque eso esconde una serie de requisitos importantes para ser más eficiente, más productivo, tanto la mano de obra como las empresas, y el mismo Estado tiene que ser más eficiente y más productivo en su accionar. Evidentemente, un actor central en todo este proceso de crecimiento que hemos tenido ha sido la inversión privada y la inversión público-privada. Creemos que venir acá a las regiones del país es fundamental porque vemos un caldo de cultivo, de proyectos, de iniciativas, de emprendimientos que ciertamente pueden hacer que el Perú siga creciendo, teniendo las regiones como la gran locomotora de nuestro país. Y lo último y no menos importante, y un hecho de que esta región se ha beneficiado de manera importante, es la apertura y la integración al mundo. Somos una economía abierta, una economía que se ha globalizado, que pretende traducir esa inserción en beneficio para todos. Todo esto es lo que explica el hecho de que seamos un país de alto crecimiento económico y baja inflación en la última década. La pregunta central, el desafío central es mantener este dinamismo hacia adelante con estabilidad. Hay muchos países que crecen, pero que no crecen de manera sostenida o que crecen con inflación. Por lo tanto, conjugar ambos aspectos es un factor central
en el mantenimiento de las políticas públicas. Uno ve la inversión en las últimas 2 décadas, un análisis histórico, y vemos que la inversión y el crecimiento de la inversión privada, en particular a 2 dígitos, explica en gran medida el hecho que tengamos un país que haya crecido de manera sostenida la última década 6,4%. Y si uno ve la tasa de inversión, que en el 90 era menos de 17% como porcentaje del Producto Bruto Interno, hoy en día estamos en niveles superiores a 26%. El último dato del Banco Central muestra una tasa de inversión de 29 puntos de producto, lo cual creo que es inédito en nuestra historia tener tasa de inversión, especialmente privada, tan alta, lo que sostiene el crecimiento hacia adelante. Nuestra economía es una economía, como comenté, integrada al mundo, integrada por decisiones propias de política económica que se han venido dando en los últimos años. Y no solamente eso, sino que estamos perseverando en poder continuar con políticas de mayor integración con nuestros socios en el mundo. Hemos firmado numerosos acuerdos comerciales, pero no solamente trae el comercio, como dice los comercios, sino la inversión y las transferencias de conocimiento, de capacidades entre los países. De una manera pragmática, mirando no solamente a la cuenca del Pacífico, donde la alianza que hemos formado con México, Colombia y Chile es una oportunidad magnífica y que está siendo evaluada por muchos países con mucho interés por el gran potencial que tienen, sino que estamos llevando adelante políticas de apertura con el resto del mundo, Europa, Estados Unidos, Canadá, el Asia, el Medio Oriente, donde tuvimos la última gira de promoción del país. Y en fin, estamos yendo hacia poder aprovechar y poder extender, estrechar nuestros lazos económicos con el mundo. Esto es muy importante. Si bien en las épocas de vacas flacas tenemos inestabilidad, como estamos viendo en el sector exportador, en el largo plazo las economías más abiertas tienen que transformarse en economías más competitivas. Es una necesidad y eso obviamente trae beneficios para toda la población. El sector exportador es un sector que ha dinamizado nuestra economía y viendo las cifras, especialmente las exportaciones no tradicionales, se han multiplicado por 5 en la última década, y cuando uno habla de que nos hemos reprimarializado, parte es cierto, pero no podemos menospreciar el incremento de nuevos sectores y nuevos productos que exportamos al resto del mundo. Yo creo que eso es bien destacable. Uno ve solamente una comparación entre el 2000 y el 2012. En el 2000 exportábamos productos con ventas mayores a 10 millones de dólares al exterior, eran 35 productos, y hoy en día casi 200 productos. Entonces, ha habido un proceso de diversificación importante partiendo del rico acervo que tenemos de riqueza natural, tanto minería como agrícola. Y estando acá en una región como La Libertad, donde tiene ambas cosas, es rico en minería y es rico en industrias agrícolas, y que tiene obviamente una clase empresarial emprendedora, que queremos continúe con este esfuerzo de apuntalar el crecimiento de las exportaciones y que esto se traduzca obviamente en empleo y en oportunidades para todos. No solo hablando del sector externo o hablando del sector exportador, sino que hemos visto una transformación que va mucho más allá de la macro. Y uno ve, capaz son indicadores un tanto anecdóticos, pero creo que reflejan mucho el hecho de la expansión del comercio en nuestro país, el hecho del crecimiento de casi 10 veces del crédito hipotecario y del consumo, que muestra una clase media cada vez más pujante, con mayor capacidad adquisitiva y que claramente apuesta por la mejora, por la movilidad social. Hoy en día no nos preocupa tanto el empleo, nos preocupa la calidad del empleo, nos preocupa los servicios que como ciudadanos debemos demandar al Estado
Y ese es el otro gran objetivo, la productividad y tener un Estado eficiente y que brinde servicios de calidad, que son dos de los grandes objetivos que el presidente Humala y el equipo que lo acompaña estamos trabajando intensamente. Pero creo que toda esta dinámica de multiplicación de despacho de cemento, importaciones de bienes de consumo, centros comerciales, es un factor central que hoy en día nos permite, de cierta forma, mitigar el impacto adverso que vemos en el mundo. Para este año y el año entrante estimamos un crecimiento en torno al 6%. Evidentemente que este es un crecimiento piso, podemos hacer mucho más allá de esto. Pero acordémonos que estamos insertados en una economía internacional y que esta economía está sufriendo por vaivenes. Pero aún así, creemos que podemos mantener una de las tasas más dinámicas de crecimiento de la región y una de las tasas de inflación más bajas este año. Y la proyección es similar para el año central. Y esto radica, este optimismo radica en que todavía tenemos un gran potencial para seguir creciendo y diversificando nuestra economía. Comparado con los vecinos, en términos de las exportaciones de minerales, respecto a las exportaciones agrícolas, la llegada de turistas, la exportación de servicios y el bajo nivel tecnológico que aún tenemos, todos estos indicadores y hay muchos más muestran que todavía hay un gran mercado por poder cubrir. Existe la potencialidad y tenemos que invertir justamente para traducir esa potencialidad en realidad. Y el propósito de este foro justamente se trata de eso, de poder movilizar la capital privado conjuntamente con las herramientas que el sector público pone a su disposición para justamente realizar este potencial. Creo que nunca en nuestra historia hemos tenido tantos proyectos de inversión en el país. Pero del anuncio al proyecto que se realice y la ejecución del mismo, tenemos ciertamente desafíos que tenemos que enfrentar para hacer que esto movilice a una economía en un entorno que no es del todo propicio. Los proyectos de inversión están en muchos sectores, no solamente los típicos de infraestructura o sectores efectivos, sino hay una cantidad también de proyectos en servicios y en otros sectores que son fundamentales para poder diversificar nuestra economía. No voy a ahondar en temas que después los expositores van a entrar en detalle, pero acá es un listado que ni siquiera se puede leer, pero lo que muestra es que proyectos hay, muchos, pero tenemos que trabajar para que estos efectivamente vean la luz y puedan definitivamente contribuir a generar empleo y oportunidades. Pero el entorno en el cual estamos viviendo es un entorno de alta volatilidad y de alta inestabilidad. Solamente hay que ver el tipo de cambio, lo que ha pasado hasta hace un año, hasta hace unos meses, nos quejábamos del tipo de cambio. Estaba continuamente apreciando, estaba restando competitividad nominal a las exportaciones y de un solo plumazo, en 2 meses esto cambió. Y hoy tenemos una depreciación importante del tipo de cambio. Y esto obviamente ¿a qué responde? Responde a una serie de factores. Yo diría que principalmente responde a factores de corte externo, un menor crecimiento del mundo, en particular de la otrora locomotora del mundo que es China, que nos tenía acostumbrados a crecer a tasas de 2 dígitos y hoy día crece a una tasa respetable, pero por debajo del 8%. Y esto obviamente tiene incidencia sobre el precio de las materias primas que importamos y el hecho de que los capitales están recomponiendo con los anuncios que ha hecho el Banco Central de los Estados Unidos, ha hecho que haya toda una reasignación de portafolios donde ha habido una salida de los inversionistas de los mercados emergentes. Estos procesos no solamente están ocurriendo en nuestro país, sino en otros países de la región y fuera de ella. Por lo tanto, somos un país que no está inmune a los shocks externos. De hecho, gran parte de nuestro crecimiento está determinado por lo que pasa en el resto del mundo, lo cual implica que hacia adelante la tarea tiene que empezar por casa y tratar de atender aquellos desafíos
y brechas que aún tenemos internamente. En este sentido, tenemos herramientas para poder hacer frente a un menor crecimiento de la economía internacional. Tenemos reservas, reservas que se ubican entre las más altas comparadas con el producto. Un tercio del producto tiene el Banco Central justamente para morigerar excesiva volatilidad en el mercado cambiario y para actuar como prestamista de última instancia y preservar la estabilidad financiera en nuestro país. Y tenemos bajos niveles de deuda y tenemos un riesgo país bajo. Todas estas herramientas nos permiten hacer frente a este entorno difícil. Y yo quisiera en este punto remarcar que no solamente tenemos desafíos externos, sino también desafíos internos. Y en el marco de esto, yo quisiera también comentarles, que creo que es importante decirlo, que tenemos también decisiones internas que muchas veces no están anticipadas y que pueden tener una potencial gran incidencia sobre el erario público. Y me refiero a la decisión reciente del Tribunal Constitucional sobre el pago de los bonos de reforma agraria. En este sentido, dada la potencial incidencia económica, nos encontramos estudiando con mucha responsabilidad esta decisión. Porque acá lo que tenemos que preservar todos es un gran activo, nos ha costado a todos mucho esfuerzo, a todos los peruanos, es mantener la solvencia, mantener el buen manejo fiscal, la prudencia fiscal y la credibilidad internacional que esto nos ha traído, justamente para hacer frente a esta crisis y a este menor crecimiento en el mundo. Por lo tanto, estamos estudiando las implicancias de este fallo que tiene, pero creemos que lo importante es mantener esta solidez fiscal que ha caracterizado la gestión de este gobierno y del gobierno previo. A todo lo anterior, crecimiento económico, inversión, son medios, pero no son fines en sí mismos. Lo que interesa es que todo esto se traduzca en una mejora en el bienestar de las personas. Y uno ve la tasa de pobreza y uno ve, evidentemente, ha habido mejoras importantes. El Perú es uno de los países que ha registrado la caída más dramática de pobreza de América Latina en los últimos 7 u 8 años. Y de hecho, uno ve los niveles de pobreza extrema que están muy por debajo de países, digamos, que han ido progresando también, como Colombia, como Brasil, incluso como Costa Rica, países que se consideran, digamos, más estables. Pero es importante traducir esto, no solamente en mirar los indicadores de pobreza monetaria, sino de acceso a oportunidades y de cierre de brechas. Porque muchas veces estos indicadores promedio responden a una gran heterogeneidad que existe en nuestro país. Y acá me voy a referir más adelante cuando haga comentarios sobre la región de la libertad, del desafío importante que aún tenemos de cierre de brechas en el ámbito de acceso a servicios básicos y mejorar la calidad de los servicios, como comenté anteriormente. La pobreza se ha reducido, pero todavía tenemos un desafío importante que es la pobreza en el ámbito rural. Las intervenciones del gobierno justamente están dirigidas a atacar la pobreza rural en nuestro país. Y esto no es fácil. Uno a veces se pregunta por qué ahora la pobreza no se reduce en misma velocidad que en el pasado. Bueno, la pobreza urbana se ha reducido de manera ostensible. Veamos la reducción que ha habido, que hoy se ubica por debajo del 20%, 16,6% en la última medición, la pobreza urbana. Pero uno ve también una reducción, pero con menor intensidad en la pobreza rural. Y para esto el gobierno está llevando adelante, de la mano de los gobiernos regionales, de la mano de los gobiernos locales de nuestro país, políticas para mejorar la calidad de los servicios que ofrecemos, la educación, la salud, reducir la desnutrición crónica infantil, que aún tenemos índices elevados, y el cierre de brechas a servicios básicos, a agua,
saneamiento, electricidad, caminos, formas como interconectar los centros de producción con el mercado. Por lo tanto, podemos decir que estamos avanzando socialmente, ha habido movilidad social, hay una clase media, pero eso no significa de que podamos decir que el trabajo está finalizado y sentirnos satisfechos. Al contrario, tenemos aún importantes desafíos por delante en materia social, que es uno de los fundamentos centrales, objetivos centrales del gobierno del presidente Ollanta Humala. Quisiera finalizar con algunas reflexiones sobre la región que hoy nos da la hospitalidad, que es una región donde hay mucho que aprender, pero también tiene desafíos que debemos el gobierno nacional acompañar con sus autoridades, con su sector empresarial y la sociedad civil que acá se encuentra. En resumen, algunas pinceladas sobre cómo vemos a esta tanta región. Un tema importante es que acá se ha generado empleo, y empleo como hemos visto en muchas épocas en el pasado. Y esto creo que es muy significativo. En términos de competitividad, y vamos a ver una serie de indicadores en un momento, la región La Libertad se encuentra dentro del cuarto, digamos, dentro del tercio superior del país. Y vamos a ver algunas fortalezas y algunos desafíos que aún mantiene la región en materia de competitividad, justamente para aprovechar los mercados que tenemos. La Libertad es la cuarta economía regional de mayor crecimiento en la última década. Y debemos aspirar a que sea la de más alto crecimiento, señor presidente regional. ¿Por qué no? Y obviamente están bendecidos con una riqueza natural, tanto agrícola como minera, y eso es una gran, digamos, oportunidad para poder apalancar el desarrollo a partir de esa riqueza natural. Obviamente persisten brechas de infraestructura. El proyecto de Chavimochic, en tercera etapa que lanzamos hace unos días en Lima, creo que contribuye a ese esfuerzo de convertir a esta región en un gran almacén, no solamente de productos agroindustriales para nuestro país, sino para el resto del mundo, donde ya hemos cuantificado el impacto que esto puede tener. Y como bien dijo el presidente Murcia, en Lima no es un proyecto solamente de la región de la Libertad, es un proyecto nacional y que tiene una gran envergadura por la cantidad de empleo que va a generar y va a seguir ampliando la frontera agrícola. Y hemos identificado que hay muchos proyectos de inversión y ojalá que muchos más se catalicen a partir de esta jornada de trabajo. Trujillo es la ciudad que más ha generado empleo en la última década. Yo creo que eso es muy importante. De todas las ciudades del país que tenemos medición en empresas de más de 10 trabajadores. Esto es fundamental y creo que acá podemos aprender mucho de cómo el emprendedurismo y la visión de los empresarios locales han hecho de que en el empleo de calidad se genere en esta rica región. En términos de competitividad, y este es un índice que hemos realizado en el Ministerio de Economía, en el Consejo Nacional de Competitividad, que hace un ranqueo acerca de cómo va la competitividad a nivel de las regiones de nuestro país. Y La Libertad se encuentra en el puesto 7. ¿Y cuáles son las principales fortalezas? Las fortalezas es que tenemos a gobiernos regionales y locales que ya con experiencia saben cómo lograr la viabilidad de sus proyectos. De hecho, para proyectos pequeños es el número 1 de las 25 regiones del país en poder pasar el famoso SNIP. A veces en ciertos predios es como, digamos, como una insultar el SNIP, pero no, acá han sabido controlar y manejar el SNIP para procurar la calidad de los proyectos públicos. Finalmente son impuestos que pagamos todos, que son asignados a proyectos. Y lo mismo para proyectos de mayor envergadura, en el puesto 3. En términos del tamaño de las empresas de servicios,
en términos de la cobertura hospitalaria y el índice de productividad agrícola. Esta es una región para estudiar y poder replicar lo que se ha hecho acá en el resto del país, digamos. Pero también persisten retos. Obviamente, si vamos a jamonearnos de todo lo bueno, no tendríamos que hacer estos esfuerzos de acercarnos a los empresarios. Tenemos grandes retos por delante, que son retos compartidos entre el gobierno nacional y las autoridades locales. Obviamente, si uno ve en términos del componente de ciencia, tecnología e innovación, de las inversiones en la región, o si uno ve todavía indicadores de diversificación, o si uno ve el porcentaje faltado de la red vía nacional, o la tasa de asistencia escolar, todavía, digamos, hay un gran trecho por recorrer para poder desarrollar aún más esta región. Pero la oportunidad está dada. Y está dada y se ve en el crecimiento de la libertad, que como comenté es en tamaño la tercera más importante y es la cuarta región más dinámica en los últimos 10 años, superando incluso el dinamismo de Lima. Creo que es un aspecto muy importante a resaltar. Obviamente, como parte lo que explica el crecimiento de esta región ha sido el boom exportador, donde hemos visto que las exportaciones se han multiplicado por 14 en los últimos años. Esto es muy importante, porque son exportaciones que, si bien tienen una raíz agroindustrial o de productos primarios, hay agregación de valor, hay innovación para trasladar una alcachofa o un espárrago de acá a la China, espárrago fresco, requiere un alto componente de innovación, de logística, para poder llegar a mercados que son muy exigentes. Evidentemente, todo esto ha dinamizado a la región La Libertad. Pero no solamente el sector externo, sino hemos visto también una transformación muy importante de la demanda interna y la capacidad adquisitiva de las personas que habitan en esta región. Un par de indicadores: las ventas de concreto, como un proxy de los proyectos de inversión que se realizan en este país, la construcción. Y algo más importante, se han multiplicado en la última década por 8 los créditos bancarios. Esto es muy significativo porque muestra la capacidad de poder autosostenerse en el tiempo. Hay más sujetos de crédito en esta región que en muchas otras regiones, y el nivel de crecimiento supera el crecimiento que hemos visto en todo el país. Y obviamente, cuando comparamos el potencial turístico, vemos que ha habido acá un crecimiento importante y tenemos gran riqueza natural y patrimonio arqueológico que tenemos que preservar. A veces el periódico que vemos cuando se está dilapidando el patrimonio cultural, nos debe llamar a la reflexión, porque pocos países tienen el patrimonio cultural que tenemos nosotros. Y es un esfuerzo que todos debemos llevar adelante para preservar. Esto trae turismo, es nuestra historia que hay que cuidar y poder también ponerla en valor. Tenemos un potencial enorme de turismo en esta región, que recibe menos de 350.000 turistas, pero yo creo que podemos recibir mucho más. ¿Por qué no llegar al millón de turistas? Pero esto implica infraestructura, implica seguridad, implica servicios de calidad para que el turista venga. Persisten retos sociales. Y si uno compara, comparado al promedio urbano, todavía La Libertad tiene desafíos en términos de pobreza y todavía tiene brechas de servicios básicos. Yo creo que justamente tenemos que ver cómo capitalizamos esta riqueza natural, este emprendedurismo del sector privado local para ir reduciendo estas brechas, y cómo el Estado invierte eficientemente para el cierre de brechas básicas. Estamos hablando de agua potable, servicios de saneamiento, electricidad, donde es inconcebible pensar que un país que se jacta de estar en la Liga de los Mayores aún tenga indicadores deficientes de cobertura
en ciertos ámbitos. La inversión pública ha sido un gran movilizador digamos, de este dinamismo de la región. Inversión pública que se está invirtiendo, creemos, con bastante cuidado, con bastante eficiencia, y que se ha multiplicado por 10 la última década. Acá hay recursos. El tema es cómo emplearlos de manera eficiente, y una vez más, cómo esto se traduce en mejoras en el bienestar de las personas, que es lo que nos interesa, de todo y todos los peruanos. Proyectos de inversión hemos identificado, y acá es una lista referencial, estoy seguro que hay mucho más. Son proyectos de más de 2.000 millones de dólares en inversión, tanto extractivos como en el sector turismo. Tenemos una cartera importante de proyectos de asociación público-privada en energía, en infraestructura, en agricultura, en irrigación y muchos otros sectores que no hemos podido acá contabilizar. Acá no hay ningún sector, salvo el turismo, en servicios, donde creemos que hay un potencial enorme. ¿Cómo trabajar conjuntamente para poder lograr que haya más proyectos? Estimado presidente regional, estimados asistentes, ese es el desafío que nos trae acá a la región La Libertad, para poder hacer que el puntal del crecimiento siga siendo la inversión privada y la inversión público-privada. La inversión tiene un rol muy importante en este esfuerzo y de hecho está abocado a sacar proyectos muy complejos, pero que obviamente vemos resultados muy promisorios. Ojalá, y hasta el 28 de julio tenemos 12 proyectos que vamos a adjudicar en lo que lleva el gobierno, movilizando recursos cercanos a los 2.000 millones de dólares en proyectos que son de suma importancia. Y lo mejor es lo que está por venir, que son proyectos emblemáticos, proyectos que van a cambiar la realidad de nuestro país. Las ciudades, no solamente en la costa, sino en la sierra. A este esfuerzo también estamos acompañando un esfuerzo por parte del Ministerio de Economía, conjuntamente con Proinversión y otras entidades, para poder destrabar y movilizar la inversión. Tenemos un Estado que aún es pesado y que es muy reglamentarista y que tiene mucha normatividad cuyo cumplimiento muchas veces es engorroso. Y tenemos un grupo de profesionales en el Ministerio que se está dedicando a poder destrabar y acompañar proyectos importantes en el país, para que haya un efecto de demostración importante. En esta coyuntura internacional es de absoluta necesidad. Es un encargo que el presidente de la República nos ha encomendado. Tenemos también un comité nuevo dentro de Proinversión. Solamente los comités tradicionales que tiene Proinversión reciben encargos de los sectores, hacen la promoción de la inversión. Hemos creado uno nuevo que es un experimento, pero creemos que tiene un potencial enorme, que es ver el banco de proyectos que tiene el Estado y ver cuáles pueden ser apepeables, como se dice, en cuáles puede haber interés por parte del sector privado para participar y cómo utilizar otras herramientas, iniciativas privadas financiadas, por ejemplo, entre otras herramientas que vamos a ilustrar durante la jornada de hoy y mañana. Y la cartera de proyectos es enorme. Y vamos a ver importantes proyectos que van a ser adjudicados en los siguientes meses, que creo que van a dar mucho que hablar por la importancia y por los montos de inversión y por el impacto económico que van a tener tanto en transporte masivo, en energía, en hidrocarburos, en saneamiento, en telecomunicaciones y ciertamente en agricultura. Para finalizar, quisiera recalcar una vez más la importancia de la inversión privada. No nos engañemos. Si no hay inversión y no hay mejoras en productividad, nuestro país no va a seguir progresando. Esta es una tarea urgente, poder mantener la dinámica de inversión privada en nuestro país para asegurar un crecimiento como mínimo del 6% y aún con mayor refuerzo dado los retos externos que tenemos y los retos internos que se presentan día a día. Y esta es la última
lámina son las reflexiones de aquellos desafíos como país, que obviamente son compartidos no solamente por el gobierno nacional, sino también por las autoridades regionales y locales de nuestro país. Capital humano de calidad. Parte de las protestas que uno ve en otras partes de otros países vecinos es porque la gente, el ciudadano aquí, está descontento con la calidad de los servicios que recibe y con justa razón sale a reclamar. Tenemos una oportunidad histórica para poder revertir esta situación. Infraestructura, reducir la informalidad que aún nos aqueja, diversificar aún más nuestra economía y capaz los últimos retos que son muy importantes para sostener el crecimiento de largo plazo es mejorar es poder construir mejor institucionalidad en nuestro país. Es un reto muy importante y creo que ahí todos sentimos eso. Un Estado que sea más eficiente, un Estado que promueva y facilite la inversión y finalmente que todo esto reditúe en beneficios para todos. Ese es el objetivo final, esa es la meta a la cual apunta el Estado peruano.